Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente desigualdad. En este caso fíjense que tenemos x, por un lado tenemos la x suelta, ¿no? Acá acompañada de una constante, y por otro tenemos que la raíz cuadrada está también afectando al x, ¿no es cierto? Tenemos raíz cuadrada de 2x más 6. Ahora, ¿qué ocurre? Podríamos estar tentados directamente a colocar alguna restricción para esta parte, ¿no es cierto? Porque siendo 2x más 6 dentro de una raíz cuadrada, entonces podríamos pensar que esto es mayor o igual que 0. Claro que eso sería una primera restricción. Lo que voy a hacer acá es, si bien es cierto, voy a considerar esa restricción, adicionalmente voy a hacer algo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es primero reescribir esta desigualdad trasladando toda esta raíz cuadrada al lado derecho. Como está restando, pasa al otro lado sumando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros, ¿no? La solución vamos a comenzarla de este modo, ¿no? Entonces dejamos x menos 1 del lado izquierdo, y al lado derecho quedaría raíz de 2x más 6. Ya está, ¿no? Ahora de este modo, ahora sí voy a comenzar a ver las restricciones, ¿no? Entonces voy a colocar acá las restricciones. Fíjense que de las restricciones que tenemos, la primera que les comentaba es la siguiente: 2x más 6 debería ser mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Esa es nuestra primera restricción, como ya les había comentado. Pero no solo eso, fíjense que como x está solo del lado izquierdo, entonces teniendo en cuenta que acá tenemos que toda esta expresión, al estar dentro de una, al ser una raíz cuadrada de algún número real, debería ser mayor o igual que 0 también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Que x menos 1 también debería ser mayor o igual que 0. En realidad debería ser estrictamente mayor que 0, ¿no es cierto? Por transitividad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a considerar como restricción, ¿no? Una de las primeras, la primera restricción, perdón, es 2x más 6 debería ser mayor o igual que 0. Y además la otra sería x menos 1 mayor que 0. Ya está. Entonces lo que tendríamos que hacer es la intersección de estas dos restricciones para poder después resolver la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. Como si, fíjense que este 6 que está del lado izquierdo puede pasar al lado derecho sumando, ¿no es cierto? Perdón, restando en este caso, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Acá tendríamos 2x mayor o igual que menos 6, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora nosotros podríamos acá multiplicar, vamos a colocar acá, multiplicar por un medio a ambos lados, ¿no es cierto? Para poder acá eliminar este 2 del lado izquierdo, y acá al lado derecho nos quedaría simplemente, perdón, al lado izquierdo nos quedaría x, ¿no es cierto? Y del lado derecho nos quedaría menos 3, ¿no? Entonces tendríamos x mayor o igual que menos 3, y además del otro lado tendríamos, simplemente trasladamos el menos 1, lo pasamos a sumar, o sea, el 1 que está restando pasa sumando al lado derecho, y simplemente acá tenemos que x es mayor que 1, ¿no es cierto? Ya está. Al sumarse con 0 nos queda simplemente 1 del lado derecho, ¿no? Entonces cuando hacemos la intersección de estas dos desigualdades, la primera me dice que x es mayor o igual que menos 3 y la segunda me dice que es x mayor que 1, entonces nos quedamos con que x es mayor que 1, ¿no? A partir de acá y de acá decimos que x debería ser mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que deberíamos nosotros tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Esto lo voy a utilizar después, ¿no?
vamos a continuar entonces con la solución. ¿Cómo sería, no? Estábamos partiendo, por otro lado decimos, ¿no? Por otro lado, vamos a colocar así. Por otro lado, tenemos lo siguiente, que x menos 1 es mayor que raíz cuadrada de 2x más 6. Ahora, como ya les había comentado, esto es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto acá. Entonces, cuando tenemos una desigualdad de este tipo, deberíamos de tener en cuenta que si nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿no es cierto? Entonces, elevando al cuadrado, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos lo siguiente, tendríamos del lado izquierdo nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 1, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mayor que, si elevamos al cuadrado la raíz cuadrada, tendríamos simplemente del lado derecho 2x más 6. Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a trasladar todo al lado izquierdo. ¿Y qué tendríamos acá? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos x al cuadrado menos 2x. Con este 2x que está del lado derecho puede pasar al lado izquierdo restando, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría con el menos 2x que está del lado izquierdo, nos quedaría menos 4x. Ya está. ¿Qué más? Ahora este 6 que está por acá, que está restando, va a pasar al otro lado, que está sumando, perdón, va a pasar al otro lado restando, ¿no es cierto? Entonces ahí nos quedaría 1 menos 6, nos quedaría menos 5, ¿no es cierto? Mayor que 0, ya está. Entonces, fíjense que esta es una expresión cuadrática. Del lado izquierdo nos queda una expresión cuadrática que podemos factorizar, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos la factorización, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá x y acá x también. Acá podemos escribir menos 5 y acá 1 nada más, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra desigualdad? Nuestra desigualdad quedaría, vamos a colocar acá, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos x menos 5 que multiplica a x más 1 y eso es mayor que 0, dice, ¿no? Entonces, cuando tenemos una desigualdad de este tipo, lo que podemos hacer es encontrar los puntos críticos, ¿no? Puntos críticos acá, ¿quiénes serían? Puntos críticos. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Hay que recordar que los puntos críticos son aquellos valores que anulan cada uno de los factores que se encuentran en la desigualdad, ¿no es cierto? Cuando tenemos una desigualdad de este tipo, ¿no? Un polinomio, digamos, mayor que 0, por decir, ¿no? Entonces los puntos críticos serían aquellos valores que anulen el polinomio. En este caso, fíjense que los puntos críticos serían x igual a 5 y x igual a menos 1 en este caso, ¿no es cierto? Son aquellos que anulan, ¿no? Si yo reemplazo 5 acá, por ejemplo, anula esta expresión. Si yo reemplazo el menos 1 acá, anula esta otra expresión, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos entonces? Lo que podríamos hacer es dibujar nuestra curva de signos para poder ubicar esos puntos críticos, ¿no? Ubicamos los puntos críticos, en este caso como tenemos menos 1 es menor que 5, entonces ponemos acá menos 1 y luego el 5 más arriba, ¿no es cierto? Más hacia la derecha. Ahora, ¿qué más hacemos? Luego dibujamos lo que a veces le llamamos curva de signos, ¿no? ¿Cómo sería esa curva de signos? Empieza por arriba, cruza al 5,
cruza después al 1 y luego sigue por arriba, ¿no es cierto? Acá la parte positiva es todo lo que está por encima y la parte negativa todo lo que está por debajo. A nosotros nos interesa la parte que está por encima, ¿no es cierto? O sea, la parte que es mayor que 0. Entonces deberíamos de sombrear esta parte, ¿no es cierto? Ya está. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Esta expresión es mayor que 0 justo en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 y desde 5 hasta más infinito, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay una restricción, ¿no? Si yo quisiera, vamos a colocar acá los puntos, acá vamos a colocar la solución. Para nosotros sería, como ya les había comentado, el intervalo, ¿no? X pertenece a la unión de estos dos intervalos, ¿no es cierto? Acá X desde menos infinito hasta menos 1. Acá los intervalos son abiertos debido a que la desigualdad es estricta, ¿no es cierto? Entonces unido con desde 5 hasta más infinito. Ya está, ¿no? Ahora, pero no es solamente eso, hay que adicionarle, voy a colocar acá, y además tenemos que adicionarle la restricción, ¿no es cierto? X mayor que 1. Vamos a colocarle por acá. X mayor que 1, ¿no? Esa es la restricción, ¿no? Entonces, voy a colocarle esto así. Esa es la restricción, no olvidemos eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso entonces, no? Que si estamos adicionando esta restricción, deberíamos de hacer una intersección con este conjunto, ¿no? Supongamos que el 1 está por acá, vamos a colocar el 1. El 1 está por acá, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de preocuparnos por solamente lo que está a partir del 1 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, como entre el 1 y el 5 no hay nada que nos interese, nosotros solamente nos interesa esta parte, la intersección sería esto, ¿no es cierto? Fíjense acá, solamente sería esto, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente el conjunto solución, ¿cómo sería, no? Conjunto solución, vamos a escribir por acá. El conjunto solución sería desde 5 hasta más infinito, ¿no es cierto? Y esto finalizaría el ejercicio, ¿no? Ya está. Bueno, y vamos a continuar entonces en el siguiente video.